Todos queremos cambiar nuestra vida. Bueno, ese es el ideal de todos, ¿cierto? Pero si te dijera que hay un autor que cree que hay 7 hábitos que pueden hacer que tú logres esto. No nos habla de cosas imposibles de hacer, nos habla de saber qué queremos para nosotros, de qué es lo que debemos de hacer para poder lograrlo. Aprenderás a gestionar tu tiempo para que hagas las actividades correctas en el tiempo indicado. Y finalmente aprenderás que es más eficiente y mejor para ti concentrarte en una sola tarea y no ir haciendo de a poquitos muchas de ellas. Los 7 hábitos para dirigir tu vida del gran José María Acosta. Empezamos. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, este es el lugar correcto. Emprendamos juntos esta nueva aventura en donde las estrellas serán los libros, yo seré el mensajero y ustedes serán los que recepcionarán, aprenderán y aplicarán esto a sus vidas. De esta manera te nutrirás con lo mejor de cada uno de ellos. Consejos, métodos, técnicas serán desvelados con un único fin, que es aprender de libros. Y es que lo bueno está por venir. Un nuevo episodio, una nueva cita. Bienvenidos a Mundo Libros. 3, 2, 1, empezamos. Muy buen día con todas aquellas personas que nos están escuchando en esta oportunidad. Lo primero que quiero hacer es agradecerles por todo el cariño y por todo el aprecio que nos están dando a nosotros. Sin duda, pues para nosotros es halagador y es muy gratificante ver cómo semana a semana, pues las personas que van escuchando nuestros podcasts en las diferentes plataformas se van incrementando. Así que por favor, pues me encantaría que vayas, ahí hay un link, pues des clic y automáticamente te va a desplegar todos los lugares en donde puedes escuchar nuestros podcasts. No hay ningún motivo por el que digas, oye, yo no escucho en esa plataforma, yo escucho en la otra. Prácticamente estamos en todas las plataformas habidas y las más importantes para que todos, absolutamente todos, puedan alcanzar el conocimiento. Entonces, pues bien, veamos el libro de esta semana. Bueno, más que un libro, es un pequeño folleto del señor José María Acosta y pues habla de los 7 hábitos que nosotros deberíamos de tener para dirigir nuestra vida. Muchísimos de nosotros sabemos y tenemos grandes metas, grandes objetivos. Oye, desde pequeñitos nosotros decimos, cuando yo sea grande esto, cuando yo sea grande lo otro. La pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos de ser unos niños, cambiamos de ser unas personas que tienen muchísimos sueños, muchísimos anhelos y llegamos a una vida adulta en la cual literalmente todo lo que teníamos pues cambia? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los cambios? ¿Por qué nosotros no seguimos reaccionando, no seguimos pensando de la misma manera? ¿Qué es lo que pasa internamente en nosotros por lo cual no seguimos nuestros sueños? Pues, y literalmente ustedes se darán cuenta, es más, en estos momentos ustedes empezarán a pensar y dirán, oye, mira, ¿sabes qué? A mí me sucedió, tuve un problema, mis papás se separaron, tuve un accidente, etcétera, 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 que al final, como siempre hemos dicho, pues, oye, son meras excusas. Hay personas que, como, bueno, alguna vez escuché, ¿no? Hay personas que empezaron peor que tú y pues han llegado a tener muchísimo, y cuando digo muchísimo es muchísimo, y hay personas que empezaron mejor que tú, pues, pero imagínate, terminaron de la peor manera. Entonces no importa cómo empieces, lo que importa es que el momento en el que debes de empezar no es mañana, no es cuando los planetas se alineen, no es cuando llegue la oportunidad perfecta, porque esa oportunidad perfecta nunca, absolutamente nunca va a estar. Entonces, ¿cuál es el día que debes de empezar? Hoy es el momento. Y pues imagínense, hay datos tan perturbadores como por ejemplo, ustedes sabían, y eso es lo que nos dice el autor, que por ejemplo hay 3 horas al día que nosotros perdemos literalmente porque tenemos hábitos desastrosos, y cuando digo desastrosos es desastrosos. Por ejemplo, si es que tú empiezas a revisar ahorita cuánto tiempo tú le inviertes a tu Facebook, pues oye, te vas a dar cuenta que es un tiempo que incluso te vas a dar vergüenza. Lo otro, cuánto tiempo tú lo das a tu WhatsApp, y es por eso que imagínate, si son 3 horas improductivas como mínimo, pues en una semana es prácticamente 21 horas, o sea, literalmente uno de cada 7 días
pues estás improductivo. ¿Qué haces con todo ese tiempo? Y eso es lo que nosotros deberíamos de cambiar y deberíamos de reflexionar, porque si es que tú no te das cuenta, si es que tú no eres consciente de que eso es lo que te está perturbando la vida, pues créeme que siempre vamos a vivir en una vida mediocre, una vida que nosotros ni tú ni yo queremos. Entonces tenemos que cambiar ello. Imagínate, hace media hora, 45 minutos, estaba viendo el WhatsApp, bueno, estados de WhatsApp, y que también es algo improductivo, claro está, y pues veía un estado de algún conocido y decía lo siguiente: hoy es viernes, ya, y bueno, para el día de ayer, porque para el momento en el que estoy grabando es sábado, y decía, hoy es viernes y es un viernes de películas. Es decir, imagínate, y yo asumo que, bueno, eran aproximadamente 5 de la tarde, que se mire 2, 3 películas, cada película promedio 2 horas más o menos. Entonces imagínate, son 6 horas aproximadas de su día. ¿Qué hiciste con esas 6 horas? Si me dejo entender, y eso es porque la gran mayoría de personas, y siempre hemos dicho que muchísimos de nosotros vivimos en un globito ya, en el cual cuando nosotros solo obtenemos unas pequeñas dosis de alegría o de satisfacción, simple y llanamente dices, oye, yo ya no necesito más. Es por eso que, por ejemplo, ahora con commodities como el tener Netflix a la mano, que bueno, puede ser muy barato, vamos a llamarlo así. Ya, por ejemplo, acá en Perú es por cada 24 soles al mes, que es el plan básico, para que tengan una idea, 8 o 9 dólares, tal cual, ¿no? Puedes tener un acceso a todas las películas, ¿no? Entonces imagínate, si es que todos los fines de semana, todos los sábados, todos los domingos, que supuestamente dejas de trabajar y no haces nada y es momento para relajarse, y todo eso lo digo entre comillas, ya empiezas a hacer eso. Imagínate, date cuenta todo el tiempo que vas consumiendo en ese tipo de situaciones, ¿no? A lo que voy yo es que, por ejemplo, nosotros deberíamos de aprender a combatir eso, y para eso están estas 7 reglas que nos da este autor. La primera regla trata de que nosotros deberíamos de decidir a dónde queremos ir. Es decir, yo les aseguro que muchísimos en este momento, si yo les digo, oye, ¿qué quieren para su vida? Pues es una pregunta muy difícil, ¿cierto? Porque la gran mayoría de las personas solo dejamos que pase el día a día y esperamos que venga lo que tenga que venir, y pues ese no es el real sentido de la vida, no es lo que nosotros deberíamos de tener para nuestro futuro, para nuestros días. Imagínate, ¿cómo tú vas a poder planear, cómo tú vas a poder decir a tu familia más adelante, o a tu familia que ya tienes, oye, vamos a poder hacer esto o lo otro, si es que tú ni tan siquiera tienes un plan? O viene otros detalles, como por ejemplo, hay personas que efectivamente sí tienen planes, pero esos planes no los ponen en práctica, no lo ponen en fecha, no lo ponen absolutamente nada, y veremos a lo largo de esos 7 pasos o de estos 7 hábitos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, imagínate, lo primero es plantearte objetivos, es decir, a dónde quieres ir, como ya estábamos diciendo. Pero estos objetivos tienen que, de alguna manera, tienen que guiarte no solo hacia dónde tú quieres ir, sino que también tienen que darte luces de cuál es el lugar en donde tú quieres estar de acá a 2 años, de acá a 3 años, de acá a 5 años, ¿sí? Lamentablemente, si es que tú no haces este tipo de acciones, no tomas ese tipo de acciones en este momento, pues, ¿qué crees? Va a llegar dentro de acá a 5 años, vas a decir, wow, ¿cómo pasó el tiempo? No hice absolutamente nada. Y eso pasa a muchísimas personas. Entonces, básicamente lo que nos dice el autor es que nosotros deberíamos de definir entre 5 a 9 objetivos y pues tenerlos por escrito. ¿Saben cuál es la magia de tener por escrito algo? Que simple y llanamente tú lo vas a recordar, uno, porque lo escribiste. También funcionaría en tu tableta o en tu celular, pero yo les sugiero que lo tengan anotado. Es más, si es que es en una libreta personal, en la parte última o en las hojas que están en blanco, las escribes ahí, deberías de siempre recordarlas. Y esos objetivos, bueno, sí tienes que tenerlos siempre en cuenta. Otro detalle que debes de tener acá es que esos objetivos que tú coloques deberían de ser motivadores, deberían de hacerte sentir, oye, que realmente tú vas a cambiar tu vida, ¿no? Y pues sin duda eso es lo que debería de haber. Si por ejemplo, qué sé yo, a ver,
vamos a un ejemplo. Y así, por ejemplo, yo pusiera como objetivo, vamos a llamarlo así, que yo lea un libro al mes, es ilógico, porque, bueno, esa no es la cantidad de libros que yo leo en un mes. Si se dan cuenta, entonces, ustedes se van a dar cuenta que este tipo de situaciones no va. Ahora, tampoco yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a leer 30 libros al mes, un objetivo que tampoco es. Es por eso que dice que debe ser algo motivador. Miren, para que tengan una idea ya, siguiendo este consejo de los libros, yo leo aproximadamente entre 4 a 5 libros, hasta 6 he llegado a leer en un mes, ya con los meses estoy un poco más ocioso, vamos a llamarlo así. Pero ese es el detalle. Otro detalle es que estos mismos objetivos, estas mismas metas que tú te vas colocando, deberían de ser claras y deberían de ser cuantificables y deberías de tener un plazo. Es por eso que les dije, yo quiero leer 4 libros o 5 libros al mes. Ya está cuantificado, está claro. Es bueno, y cuando digo este mes ya está el plazo, ¿cierto? Todos, absolutamente todos los objetivos que tú te plantees deberían de ser compatibles entre sí, compatibles con tu personalidad. Y pues si es que no tienen eso tampoco, pues deberías de replantearte porque si no, muy rápido tú te vas a aburrir o vas a decir, oye, yo ya no lo hago. Eso también debes de tenerlo en cuenta. Y finalmente, estos objetivos o estas metas que tú te plantees deberían de ser retadoras, pero a la vez alcanzables. Es por eso que les decía, yo no puedo decir, mira, sabes que yo voy a leer 30 libros o 50 libros al mes porque sé que no estoy en esa capacidad. Hay que ser realistas. Y como ya habíamos dicho que siempre deberíamos de escribirlos a mano y tenerlos a la vista. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar. Nuestro hábito número 2 viene como una consecuencia del primer hábito y es básicamente que tenemos que aprender a decidir qué deberíamos de hacer para llegar hacia nuestras metas, para llegar hacia nuestros objetivos. Lo primero que debes de recordar acá, y espero que nunca lo olvides, es que siempre nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces imagínate, si es que tú, como estábamos viendo el ejemplo, todos los fines de semana solo te dedicas a ver películas en Netflix, solo te dedicas a ir de pachanga, solo te dedicas a ir de juergas, pues imagínate qué es lo que vas a cosechar. Pues recuerden bien que aquí hay algo que yo aprendí, que normalmente los amigos que son de juergas, los amigos que son que solo están contigo en los momentos de jolgorio, pues únicamente los vas a encontrar ahí, en los momentos en los que tú estás mal, en los momentos en los que tú necesites de alguien. Esas son las últimas personas que van a querer saber de ti, que van a querer ayudarte, que te van a ayudar, ni tan siquiera van a hacerte una llamada. Entonces ahí te darás cuenta cuánto tú importas para ellos. Y entonces, para eso el autor nos dice, volviendo al tema, para eso nos dice que nosotros cada uno de nuestros objetivos o metas deberíamos de desglosarlas, es decir, deberíamos de ponerlos en etapas, ¿no? Y eso es lógico, pues, ¿por qué? Porque imagínate, si es que tú lo primero que haces es decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero, qué sé yo quiero conseguir una casa de $50,000, por ponerlo así, para mi familia, ya, y simplemente dices, oye, es imposible, si me dejo entender, ese tipo de cosas no van. Entonces, lo que deberías de hacer es ponerlo por plazos, ponerlo por etapas, ¿no? Ponerlo por planes, planearlo. Muy bien, pues ahora solo gano, pongo $1,000 al mes. Entonces, ¿qué debo de hacer para empezar a ganar $1,500 al mes? Quizás lo primero que puedo hacer es buscar un segundo empleo, si me dejo entender, o sea, sin dejar el primero, buscar un segundo empleo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener muchísimos ingresos. Y ojo que hay personas que en este momento quizá me van a criticar, me van a decir, oye, pero pues literalmente vas a tener menos vida de la que tienes. Sí, efectivamente, pero solo estoy dando un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas maneras en las cuales tú lo puedes hacer o en las cuales lo vamos a poder hacer. Otra, por ejemplo, es que está comprobado que muchísimos de nosotros, la gran mayoría de cosas que tenemos en la casa en general, pues no las usamos. Oye, tómales una foto y las puedes vender. Si me dejo entender, las puedes vender. ¿Qué te cuesta tomar una foto? Nada. Entonces lo puedes vender. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de cosas como les digo que tenemos no las usamos. Entonces solo deberías de tener aquellas cosas que de alguna manera son importantes para ti y el resto simple y llanamente desecharlo. Bien, entonces, como ya estábamos diciendo, eso deberíamos de hacerlo en etapas, ¿no? Entonces, imagínate, ya luego de que yo llegue a eso, pues ya vea que voy incrementando. Solo date cuenta, hay una frase que yo me grabé y espero que ustedes también se graben. Y decía lo siguiente, si es que yo he aprendido una manera de cómo conseguir $10, y el dólar es por poner la moneda más común que hay y que todos entendemos,
pero puede ser también con tu moneda. Si es que yo he encontrado una manera de cómo conseguir $10, pues voy a encontrar una manera de conseguir 100. Y si es que yo encuentro una manera de conseguir 100, voy a encontrar una manera de conseguir 1000. Entonces, y así ustedes pueden seguir aumentando. La idea es que nunca se limiten, porque los límites los tenemos en nuestra mente, los límites están en nosotros. Si tú, por ejemplo, tú pides, me hace recordar eso al gran Miguel Ángel Cornejo cuando hacía una conferencia y decía, cuando hay dos personas que van a pedirle más dinero a Dios, ¿no? Y decía, mientras uno va y pide 100 pesos, el otro, el rico, va y pide 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, literalmente la vida te da respecto a lo que tú pidas. Si tú pides muy poco, pues, oye, la vida te da para devolver eso. Es imposible que a ti te dé más de lo que tú pides, ¿sí me dejo entender? Y eso es porque tiene que ver también con tu filosofía, con lo que tú estás pensando. Ahora, claro está que no es solo decir, mira, sabes que yo quiero 100 millones y te van a llegar los 100 millones. Tienes que buscar maneras de poder llegar a eso, y para eso están las etapas, ¿no? El autor nos habla también que, por ejemplo, luego de eso, aquello que es a largo plazo deberíamos de dividirlo, o en general nuestras metas deberíamos de dividirlo a largo plazo, a mediano plazo y finalmente a corto plazo. Bueno, quizá a ustedes les sirva esto, pero creo que en general yo creo que deberíamos de hacerlo al revés, ¿ya? Bueno, ese es mi punto de vista. Creo que deberíamos de siempre empezar por cuáles son los primeros pasos que yo voy a hacer. ¿Para qué? Para llegar a una nueva meta, una meta intermedia, y finalmente que las metas intermedias lleguen a una meta final, ¿sí? Que es lo que tú quieres obtener. Pero el autor nos dice que no, que empecemos a largo plazo. Ese largo plazo, pues oye, lo vayas haciendo en metas intermedias, y las metas intermedias pues las hagas en metas chiquitas. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto de malo a mi criterio? Y lo de malo a mi criterio es que, por ejemplo, si es que tú empiezas por tu meta grande, pues literalmente tú ya lo estás poniendo un límite. ¿Sí me dejo entender? Es decir, por ejemplo, supongamos que tu meta es ganar $100,000, ¿ya? Entonces tú empiezas con $100,000 y dices, oye, mira, ¿sabes qué? Ahora, por ejemplo, mis metas medianas es cómo conseguir $10,000, ¿no? Ya, ¿sí me dejo entender? Y luego tu otra meta más pequeña es cómo llegar a los $1,000. Entonces, a lo que voy yo es que tú estás limitando lo que tú quieres obtener, tu objetivo real. Pero ¿qué pasa si es que tú lo haces de manera inversa? ¿Qué pasa si es que tú empiezas por tus pequeños... por hacerlo a corto plazo? Pues imagínate, tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo a corto plazo quiero ver la manera de ganar $1,000. Luego a mediano plazo quiero ver la manera en cómo llegar a los $10,000. Y finalmente a los 50. Si se dan cuenta que cuando yo lo pongo meta $50,000, pues para empezar, tú no lo estás limitando como es en el primer caso. ¿Por qué? Porque, oye, tú no estás diciendo, mira, ¿sabes qué? Este es mi tope. Tú simplemente, voy a llegar a esto. Yo te aseguro que es muchísimo mejor que tú hagas de esta manera. ¿Por qué? Porque el tope, independientemente de que tú lo tengas como una meta, no está como que lo máximo que tú puedes llegar, sino que tú lo puedes sobrepasar. Y claro que sí, absolutamente, todo lo que tú hagas lo puedes mejorar, y lo puedes mejorar para bien. Recuerda que tus proyectos, pues literalmente cada uno de los planes que tú vayas haciendo te van a conducir a tus objetivos. Pues yo no entiendo sinceramente por qué las personas se cansan de intentarlo, porque imagínate, muchas personas quieren hacer algo o empiezan a hacer algo, pero el detalle es que quieren en este mismo momento ver los resultados, ¿no? Y es por eso que la gran mayoría de nosotros preferimos ser empleados. ¿Por qué? Porque tu sueldo o tu retribución económica pues lo vas a tener a fin de mes o a quincena, a veces semanal, bueno, qué sé yo, o algunos a destajo que incluso les pagan diario de acuerdo a la cantidad que produzcas. Pero imagínate, o sea, es tanta la necesidad que tú tienes para eso. Y recuerda que y hay algo que a mí me marcó. Nunca se olviden que, por ejemplo, que cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones, hay algo que nosotros no vemos a largo plazo. Y es que, por ejemplo, si es que tú sigues este patrón, si es que tú sigues esta línea de, por ejemplo, tratar de que todos los meses te paguen un sueldo, bueno, para empezar, eso ni tan siquiera lo puedes escalar, porque es la gran mayoría de personas lo que hacen. El detalle de esto es que no se dan cuenta que tienen que trabajar ya 30, 40 años y luego para recibir una jubilación digna. Y lo de jubilación, saben que lo digo así entre comillas, y la idea no es esa, y eso yo no quiero sinceramente, ni para mí ni para todas aquellas personas que
que están escuchando ese tipo de podcast. Yo no quiero ese tipo de vida. Quiero que sinceramente todos, absolutamente todos nosotros, cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestras maneras de ver la vida. Y eso empieza haciendo ese tipo de situaciones, ¿no? Viendo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si es que nosotros solo nos dejamos guiar del resto, pues imagínate. Y yo sé también que les entiendo cuando hay alguien que les dice papá, mamá, hermanos, novia, absolutamente todos te dicen, oye, no hagas eso es peligroso, hazlo, porque es tu vida, ¿cierto? Al final, cuando tú lo logres, creo que vas a empezar a ganar muchísimo más admiración de la que tenías que respecto a lo que, bueno, creo que la gran mayoría de nosotros nos conformamos con ser personas mediocres y siendo conformistas, creo que esa es la palabra, así que hay que cambiar ese tipo de situaciones. El tercer hábito dice que nosotros deberíamos de empezar siempre por lo más importante. Y esto les digo porque aquí se cumple la ley de Pareto y es lo que literalmente el autor nos menciona y nos dice que el 20% de acciones que nosotros hagamos va a repercutir 80% respecto de nuestros resultados. Sí, y obviamente el 80% de acciones va a repercutir en el 20% de nuestros resultados. La ley de Pareto. Y esto es así, ¿por qué? Porque imagínate, ¿de qué te sirve que tú hagas tantas o un montón de actividades que son improductivas o que te generan muy poquito, y eso es en todo el sentido de la palabra, no solo hablando de manera económica? Pues creo que deberías enfocarte más en aquellas situaciones o en aquellas actividades que te generan muchísimo más valor. ¿Por qué? Porque eso es algo bueno. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchísimos de nosotros también caemos en una trampa que es básicamente tratar de tener o tratar de hacer algunas actividades que son de corto plazo, que son cómodas, que son agradables o que nosotros ya conocemos. Y es lo que siempre hemos dicho acá, que nosotros siempre vamos a llegar a un momento en el que, por más desconocido que sea algo, va a llegar un momento en el que tú ya empieces a sentirte cómodo. Y les pongo el ejemplo práctico de Mundo Libros. Cuando esto empezó, y creo que les conté alguna vez, la primera vez, oye, yo me demoré prácticamente toda una tarde haciendo el primer episodio de 16 minutos. Si me dejan entender, y era porque yo nunca había estado frente a un micrófono, nunca había estado grabando ese tipo de situaciones, nunca lo había hecho. Pero empieza a pasar el tiempo y tú empiezas a sentirte un poco cómodo. Y ahí está, pues, ¿no? Una vez que tú empiezas a sentirte cómodo, oye, tienes que cambiar, tienes que buscar un nuevo reto. Y eso es lo que nosotros también estamos haciendo en Mundo Libros, tanto Eduardo como yo. Entonces, las nuevas o las novedades, pues, ya pronto les anunciaremos, pero a eso es lo que voy, que cada vez que tú empieces a sentirte cómodo con algo que tú estás haciendo ya, entonces empiezas a buscarte nuevos retos. Siempre debes de buscar las incomodidades. ¿Por qué? Porque las incomodidades normalmente hacen ver que nosotros estamos yendo por un lugar correcto. Siempre deben de también tener en cuenta que lo más importante deben de hacerlo en primer lugar. Y debes de tratar de hacer que al menos en los 2/3 de tu tiempo se vayan en lo que es importante para ti, en lo que te va a hacer cambiar, en lo que va a hacer que de alguna manera no solo tu círculo, sino también a largo plazo tu vida cambie. ¿Qué pasa con aquellas actividades que son muy difíciles de hacer? Pues el autor nos dice, mire, ¿sabes qué? Cada vez que tú tengas situaciones que son muy difíciles, debes tratar de aislarte, debes tratar de alejar del resto de personas. ¿Por qué? Porque si no vas a tener un efecto muy negativo. El primero es que el tiempo respecto al que te iba a tocar hacerlo, pues se puede multiplicar hasta por 20. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si es que tú encuentras a personas negativas ya, y te dicen, y tú dices, mira, sabes que no puedo hacerlo, les van a decir, oye, déjalo, no seas tonto, no seas estúpido, no seas estúpida, déjalo. Mira cómo estoy yo. Y eso es lo que también nos jala. El cuarto hábito tiene que ver con asignar a cada cosa solo un tiempo justo. Y esto va porque, no sé si se han dado cuenta, imagínate, tú tienes que hacer una tarea y dices, mira, ¿sabes qué? Esa tarea es de acá para un mes, oye, lo hago dentro de un mes, ¿no? O un día antes de que cumpla. Esa es alguna de las cosas que nunca, absolutamente, nunca me gustó. Aprende a programar cada tarea en el tiempo y en el momento adecuado. Por favor, no me gusta ese tipo de situaciones y creo que si es que ustedes son de las personas que siempre les gusta hacer al último momento o que siempre les gusta hacer que de alguna manera posponer, ya porque básicamente tiene que ver con posponer, procrastinar, no lo hagan porque se están haciendo un daño enorme a su vida. Es bueno que nosotros tratemos de siempre buscar la perfección en conjunto respecto a lo económico, respecto a lo social, respecto a lo afectivo, respecto a nuestro
tiempo y no buscar la perfección en cada tarea. ¿Por qué? Porque eso también va a repercutir. Imagínate de qué sirve que tú ganes millones de millones de millones si es que, por ejemplo, tú no le das calidad de vida a tus hijos, calidad de vida a tu familia. Entonces imagínate, eso es totalmente ilógico. Por eso hay que también saber balancear lo que hacemos. Hay que aprender a programar nuestro tiempo y no las tareas. Nosotros creemos muchísimas veces que lo que programamos son las tareas y en realidad no es eso, es el tiempo que nosotros lo ponemos a cada una de ellas. Otro dato interesante y que me parece muy bueno es que normalmente es algo así como que, bueno, hay una frase que yo me grabé y decía siempre que el trabajo sucio, ya es decir, el trabajo duro, el trabajo fuerte, siempre deberíamos de hacerlo nosotros en el caso de que tú estés empezando, ¿ya? Porque normalmente al inicio, cuando hay un nuevo proyecto, tú tienes que ser la persona que haga todo, literalmente todo, no tienes que hacer de todo. En el caso mío, por ejemplo, cuando empecé con Mundo Libros, yo era el que leía, yo era, bueno, sigo leyendo hasta ahora, yo era el que grababa los episodios, yo era el que editaba, yo era el que veía la manera en cómo, no, absolutamente todo. Ahora sí, un poco ya lo he dividido, porque Eduardo también entró, entonces ya nos hemos dividido un poco esas responsabilidades, pero a lo que voy es eso, que al inicio siempre es así, el trabajo sucio, el trabajo fuerte deberíamos de hacerlo nosotros. ¿Para qué? Para que vayan a haber personas que empiecen a creer, número uno, en nuestro proyecto. Y lo segundo, ya cuando tengas la disponibilidad, oye, trata de aquellas actividades que no son muy significativas para ti, trata de delegarlas, trata de darles a otras personas. ¿Por qué? Porque eso también es bueno. Y no te olvides que, por ejemplo, que el que tú puedas usar el tiempo de otras personas para que tú seas muchísimo más productivo, también es muy bueno. Y finalmente, recuerda que cada vez que tú delegues no implica que tú te vas a alejar. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un seguimiento. Recuerda que tú eres la persona que está en la cabeza de tus proyectos. Tú eres la que tiene la idea o tú eres la persona de que sabe cuál es el rumbo que debe de tener lo que tú estás planeando, lo que tú estás haciendo. Y además tienes que tener en cuenta que debes de tener muchísima, pero muchísima paciencia en lo que hagas. Que los resultados no llegan de la noche a la mañana. El quinto hábito tiene que ver con que nosotros deberíamos de aprender a seguir nuestros programas. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que deberíamos de prepararnos para las actividades. Y yo les aseguro que la gran mayoría de personas, tú que me estás escuchando en este momento, yo te aseguro que tú no planeas tu semana. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer desde este lunes que viene hasta el siguiente fin de semana? No, es por eso que nosotros seguimos haciendo lo mismo de siempre, ¿cierto? Se dice que la manera ideal es que los domingos en la noche, antes de echarte a dormir, oye, escribe todo lo que vas a hacer, ¿no? O todo lo que tú tienes planeado para hacer para esa semana. ¿Qué es lo que logras con eso? Que tú, al momento en que tú abras tu libreta o el lugar en donde estás escribiendo, dices, oye, para esa semana yo planeé esto, pero hazlo, te juro que eso te va a ayudar muchísimo. También tienes que aprender a iniciar tu jornada de acuerdo a tu agenda. Y es por eso que decíamos que es muy bueno eso. ¿Por qué? Porque si no seguimos yendo sin rumbo. Es como que, por ejemplo, tú mandaras a alguien del ejército a una guerra y lo mandas sin su arma. Es ilógico. ¿A quién lo estás mandando? Literalmente, pues, tiene una ventaja enorme. Lo otro es que debemos de aprender a actuar de acuerdo a nuestras iniciativas, a nuestros criterios. La gran mayoría de situaciones en las cuales nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra vida, tenemos que aprender a actuar, tenemos que aprender a colocar cada sitio en su lugar o cada acción en su lugar en todo caso, y pues deberíamos de darle a cada actividad su tiempo, su criterio y la manera en cómo lo vamos a resolver o la manera en cómo eso se va a tratar. Hay algo que aquí también plantea el autor y dice que deberíamos de aprender a decir no. Pues eso también es algo muy bueno. Y les digo esto porque, bueno, en la universidad yo tenía un gran amigo mío, bueno, sigue siendo un gran amigo mío y una vez me dijo, mira, ¿sabes qué, Stalin? Pues yo tengo un pequeño problema, ¿ya? Y le digo, ¿cuál es tu problema? Me dice que yo no puedo decir no a las personas, ¿no? Y ese es el motivo por el cual a veces tú lo planteabas hacer algunas cosas o las personas planteaban hacer algunas cosas y él por más que se notaba en sus expresiones faciales que él quería decir que no, pero no los decía y al final siempre terminaba aceptando. ¿Cuáles son las repercusiones en esto? Muy nocivas, pues, ¿no? Porque imagínate, hay que aprender también a decir no a aquellas cosas que no te gustan, a aquellas cosas que sabes que no te van a generar ningún impacto positivo en ti. Oye,
Tienes que aprender a decir no. Eso no te hace arrogante, eso no te hace ser más que alguien, simple y llanamente te hace que tú también aprendas a darte tu lugar. Luego, no debes de dejar las cosas que tienes que hacer en este momento, las actividades que son importantes para luego. Es decir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esa frase sin duda me encanta muchísimo. Lo otro es que no debes de posponer lo que es difícil, lo que te desagrada, porque al final, si es que es importante, tienes que hacerlo sí o sí. Recuerda también que tu tiempo pues es lo más valioso que tienes y ese tiempo deberías de tratar de cuidarlo, de tratar de administrarlo de la mejor manera posible. El hábito número 6 tiene que ver con debemos de concentrarnos en un solo asunto hasta terminarlo. Definitivamente en nuestra cultura pues absolutamente todo está sobrevalorado, ¿cierto? Es decir, el esfuerzo, las acciones están sobrevaloradas. En el sentido de que, por ejemplo, cada persona que está haciendo algo se siente importante, aunque lo que esté haciendo no sea muy significativo para su vida, pero nosotros lo sobrevaloramos eso. Y eso no es así. Y les digo esto porque nosotros muchísimas veces cuando empezamos a tener a tener una mentalidad diferente, y eso les digo porque a mí también me pasó, oye, tú dices, oye, mira, ¿sabes qué? Hago esto, hago lo otro, oye, concéntrate en algo, o sea, si por ejemplo tú quieres, qué sé yo, poner tu negocio, pon tu negocio y ya está, deslígate de lo otro, una vez que, y eso sí les digo a manera personal, una vez que veas que algo empieza a funcionar, ya ahí sí puedes empezar a mirar otras alternativas. ¿Por qué? Porque la idea es siempre seguir creciendo, la idea es siempre seguir yendo más adelante. Eso también debemos de tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa cuando nosotros saltamos de un asunto a otro o de una actividad a otra? Lo único que vas a conseguir es que cada uno de estos se alarguen muchísimo más. Es decir, no es ni lo uno ni lo otro. Si por ejemplo tú tenías una actividad destinada a terminarla en un mes, pero por el capricho tuyo de hacerlo, qué sé yo, o de interrumpirlo por hacer otro proyecto, imagínate cuánto va a demorar, 2 meses, 3 meses, un año, y yo no sé, pero eso no deberías de hacer, ¿por qué? Porque es como que haces todo y no haces nada a la vez, ¿no? Lo otro es que hay muchísimas personas que no tienen su escritorio ordenado. Debes tratar de ser lo más ordenado posible. El lugar en donde tú estudies, el lugar en donde tú planees, el lugar en donde tú hagas tus proyectos debe de estar ordenado. ¿Por qué? Porque recuerden que la disciplina empieza por el orden. Sí, por ejemplo, como decía el gran Jim Rohn, y eso también me encanta. Decía que, por ejemplo, si es que tú eres de las personas que cuando llegas a tu casa o cuando recoges la ropa luego de que les has puesto a secar, la avientas nada más en tu ropero, debes de tener cuidado porque ese es un síntoma o es de alguna manera algo físico o algo visual en todo caso, de darnos cuenta que nosotros no estamos siendo disciplinados. La idea es que nosotros aprendamos a ser disciplinados. Cada vez que nosotros tocamos algún documento, cada vez que nosotros empezamos a hacer algo, oye, toma acción, no digas, mira, ¿sabes qué? Abro un documento, me da pereza. No, tienes que aprender también a evitar todas las interrupciones habidas y por haber. Y finalmente hablaremos del hábito número 7 que nos habla de hacernos la vida muchísimo más fácil. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo primero es que deberíamos de tener un cuerpo sano, que es básicamente la herramienta que nosotros tenemos. Come o trata de comer en la medida posible la mayor cantidad de alimentos que te van a nutrir, que te van a hacer bien. No comas chatarra, deja de lado la chatarra, por favor. ¿Por qué? Porque eso hace muchísimo daño. A la corta no, a la larga sí. Así que pues es imposible que tú, por ejemplo, que porque hoy día te comiste, por ejemplo, una hamburguesa, mañana vayas a estar con 100 kilos de sobrepeso. Es imposible. Pero haz todos los días esto o haz normalmente esto y te vas a dar cuenta y vas a decir, pero ¿por qué engordé? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me canso mucho? Obviamente, creo que es obvio el motivo por el cual tú estás así. Lo otro es que deberías de tratar de tener un muy buen ánimo, una muy buena energía y una muy buena fuerza. Y eso se logra, por ejemplo, mira, si tú quieres alegrarte tu día, anda por la calle y cada vez que encuentres a alguien que está pidiendo dinero, oye, darlo, invítalo. Si es que no puedes darle dinero, invítalo a comer, invítalo a desayunar. Dile que te cuente su historia. Créeme que eso va a hacer que tú te sientas muchísimo mejor.
tienes que aprender a hacer ejercicio, tienes que aprender a organizarte. ¿Por qué? Porque si tú no te organizas, tu vida va a ser un desastre. Quizá ya es un desastre, entonces es un muy buen momento para que tú empieces a hacer algo nuevo. Tienes que aprenderte a apoyar de herramientas, no solo de organización, también de gestión. Hay herramientas en internet o hay herramientas no solo para computadoras, sino también para tu celular, que te puede ayudar a colocar tus agendas, que te puede ayudar a decirte cuándo tienes reuniones, que te puede ayudar muchísimamente en diferentes aspectos de tu vida. Oye, hay que aprovecharlas. Para eso son las herramientas digitales, para eso realmente es lo que sirve el internet. Y finalmente, nunca trates de tener largas jornadas. ¿Por qué? Porque eso te va a producir muchísimo estrés. No solo va a hacer que tú hagas un trabajo ineficiente, sino que también que las curvas de aprendizaje, en el caso de que tú, por ejemplo, seas un estudiante, las curvas de aprendizaje, imagínate, voy a lo siguiente y con esto terminamos. Imagínate que tú te encierras en tu cuarto o en tu escritorio a estudiar 3 horas seguidas. Se dice que, por ejemplo, la curva de aprendizaje pues va a estar en la parte inicial y en la parte final. Es decir, solo vas a tener dos picos de los cuales tú vas a entender a la perfección. La parte inicial, ¿por qué? Porque tu cerebro estaba fresco. Y la parte final, porque luego de que tú has estado así medio meditabundo por casi, qué sé yo, más de 2 horas y tantas, pues la parte final, oye, porque tú ya estás despierto y dices, ya voy a terminar. Esto va a terminar, entonces también estás despierto. Ya, eso es lo único. Pero entonces imagínate que en lugar de hacer eso, sepáralo por sesiones de media hora, descanso 5 minutos, media hora, descanso 5 minutos, media hora, descanso 5 minutos, así. Es decir, en la primera media hora vas a tener dos picos, inicio y final. Descansas 5 minutos, nuevamente vas a tener otro pico, inicio y final. Es decir, vas a tener entre 6 a 8 nuevos picos de aprendizaje, a diferencia de que si es que tú todo eso lo hubieras hecho en una sola jornada de 3 horas. La pregunta es, ¿cuál de las dos crees que es muchísimo mejor? Efectivamente, la que tú haces con picos de aprendizaje. Entonces, es por eso que a nosotros nos dicen eso, ¿no? Que deberías de tratar de evitar esas jornadas largas. ¿Por qué? Porque te van a producir estrés, te van a producir cansancio y pues literalmente lo que tú vas a aportar, lo que vas a poder hacer para ti pues es muchísimo más ineficiente. Y pues toda aquella persona que es más eficaz es definitivamente muchísimo más feliz. Eso no te olvides. Bueno, este ha sido el resumen de los 7 hábitos, pues sin duda para mí ha sido algo muy bueno y muy gratificante. Sin duda creo que estos 7 hábitos van a cambiar tu vida porque el solo hecho de que tú implementes un único de esos, pues va a hacer que tú tengas nuevas habilidades, nuevas actitudes. ¿Para qué? Para que tú puedas enfrentar nuevos retos en tu vida. No te olvides que nosotros somos Mundo Libros. No te olvides de seguirnos en las diferentes plataformas. Estamos en muchísimas plataformas de audio, valga la redundancia, y pues dale like, comparte, comenta, di a tus amigos, a tu familia, a todos que Mundo Libros existe y nosotros estamos aquí para ayudarte. Yo soy Stalin y conmigo serás tú una nueva oportunidad. Bye bye.